Nuestro proyecto es acerca de la identificación de proteínas de fagos que afectan a Burkholderia cepacia. Como podrán notar, este no es el proyecto que habíamos expuesto inicialmente en la clase. ¿Por qué lo cambiamos? Resulta que el modelo de defensa de plantas alrededor del cual habíamos diseñado nuestro anterior proyecto ya no es viable, no es el más actual. Anteriormente se pensaba que la respuesta de las plantas se daba por la detección de específicos genes de los patógenos a los cuales es resistente. Sin embargo, actualmente se sabe que esto no es tan específico. Esta reacción se genera más bien a través de la interacción y detección de varios genes distintos o de diferentes efectores que produzcan las bacterias para así responder frente a ellas a través de una ocupación de espacio, también conocido como modelo de invasión. Por lo tanto, nuestro proyecto anterior no habría tenido mucha utilidad. Sin embargo, nuestro proyecto nuevo también trabaja con una bacteria del género Burkholderia. La bacteria Burkholderia cepacia es muy importante por sus diferentes aplicaciones. Primero, es capaz de producir compuestos antimicrobianos, lo cual es muy importante en una época en la cual la resistencia es una amenaza muy grave. Hasta la fijación de nitrógeno como simbionte radicular. Esto hace más eficiente la disponibilidad de nitrógeno para las raíces de las plantas, particularmente de los cultivos, hasta la degradación de contaminantes de suelo. Esto es importante también ya que el exceso de fertilizante en los suelos es muy común y también una amenaza para los mismos cultivos. Entonces, esta bacteria tiene aplicación como biorremediador. Ahora bien, también es necesario resaltar su relevancia como patógeno que puede afectar tanto a humanos como a plantas. Inicialmente, esta bacteria fue descrita como agente causante de la pudrición radicular de la cebolla en 1949, por lo cual es responsable por bastantes pérdidas económicas. Por otro lado, aunque esta bacteria normalmente vive en el suelo, es un patógeno oportunista, una amenaza bastante peligrosa para pacientes con fibrosis quística o personas inmunocomprometidas que pueden tener VIH o SIDA, ya que estos no cuentan con un sistema inmune suficientemente funcional como para evitar su acción patológica. Nuevamente, la resistencia a antibióticos es importante señalar en estos pacientes, ya que para los pacientes con fibrosis quística, las infecciones de esta bacteria suelen ser de origen nosocomial, es decir, en los hospitales, y la exposición a estas sustancias facilita bastante el desarrollo de su resistencia. La ventaja de esta bacteria para desarrollar la resistencia radica en su eficiencia al metabolizar sustancias como la beta-lactamasa, la cual es base para varios antibióticos. También es resistente a la penicilina, la cual, aunque ya no es tan común, sigue siendo importante como línea de defensa. Por esta razón, es una de las bacterias más peligrosas a nivel mundial. Como alternativa al uso de antibióticos para minimizar el desarrollo de resistencia, se propone el uso de la fagoterapia, la elaboración y aplicación de cócteles con varios bacteriófagos, los cuales pueden cambiar a la tasa de las bacterias y tienen una alta especificidad, lo cual evita afectar bacterias beneficiosas de los microbiomas tanto humano como vegetal. Entonces, nuestra pregunta de investigación: ¿es posible anotar genes de bacteriófagos para Burkholderia cepacia por medio de homología? Nuestros objetivos específicos son verificar el nivel de descripción del genoma de los fagos, es decir, qué tanto se sabe acerca de este mismo. Anotar genes de bacteriófagos de Burkholderia cepacia, es decir, contar con la información acerca de los genes que no se sabe nada. Y por último, proponer funciones de dichos genes no descritos para predecir mejor la interacción entre los fagos y la bacteria. En cuanto a la metodología, la búsqueda de bacteriófagos de Burkholderia cepacia fue realizada por las páginas VirusSite y VirusHostDB. Adicionalmente, estas páginas muestran todas las proteínas y genes reportados de cada uno de los fagos, junto con sus códigos de acceso. Utilizando esos códigos de acceso se descargaron los genomas completos de NCBI y RefSeq.
Posteriormente, los genomas completos fueron analizados por el programa Prodigal para predecir genes. Los archivos de salida de Prodigal fueron luego subidos a Panzer II para la anotación de genes. Cada uno de los resultados fue revisado individualmente para poder clasificar los genes en 4 categorías distintas: 0, bajo, medio y alto. Panzer reporta 4 bases de datos y es posible que algunos genes estén reportados en una base de datos pero no en las otras. Además, cada base de datos le da un puntaje a la función que reporta, por lo que puede reportar más de una función, que no siempre son semejantes. Para poder clasificarlas, hicimos un promedio de los puntajes de las 4 bases de datos y se tuvo en cuenta si las funciones variaban altamente entre las bases. En el puntaje 0 se encuentran los genes que no poseen ningún tipo de reporte, y esos son los genes de nuestro interés, por lo que los demás genes los eliminamos del estudio. En este punto presentamos un problema, ya que la mayoría de los fagos encontramos que aproximadamente el 50% de los genes entraban en la categoría de interés. El fago con la menor cantidad de genes tuvo 8, por lo que decidimos reducir aleatoriamente los genes a esta cantidad. Los archivos de 8 genes por fago fueron modificados para que quedaran en formato FASTA de aminoácidos. Además, se crearon archivos adicionales con el alineamiento entre los genes, que fue realizado por Mozo. Utilizamos 4 métodos distintos para buscar homologías: tBLAST-N, SciBLAST, Jackhammer y OrthoFinder. SciBLAST y tBLAST-N fueron realizados por medio del clúster con los archivos no alineados. En SciBLAST se utilizaron 3 iteraciones para poder encontrar las secuencias homólogas lejanas. Jackhammer se realizó por la página de EBI, con 3 iteraciones y valores de value y bitscore disminuidos. En este fue donde se utilizaron los archivos de alineamiento. Y finalmente intentamos utilizar el programa OrthoFinder. Sin embargo, esto no fue posible debido a que requería de subir al clúster una base de datos de aproximadamente 150 GB, por lo que fue imposible terminar el proceso con los computadores que poseemos, ya que luego de varias horas se caía el internet y se paraba el proceso. Ya en cuanto a los resultados, se encontró que existen 7 fagos reportados para Burkholderia cepacia. Inicialmente encontramos que los genes reportados por Prodigal y por las páginas VirusSite no concordaban. A pesar de que no son muchos los genes que no se encontraron por Prodigal, sigue siendo un factor de error al momento de realizar el proyecto. Además, esto demuestra lo poco caracterizado que se encuentran los genes de los fagos. Con la revisión de los resultados de anotación de Panzer II, también nos pudimos dar cuenta de lo poco anotados que se encuentran los genes. En cada una de las gráficas podemos apreciar cómo el color rojo, que corresponde a 0, y el color naranja, que corresponde a la categoría bajo, son la mayor parte de todos los fagos. El fago que presentó menor cantidad de genes en la categoría 0 fue Bicep 176 con solo 8 genes. Sin embargo, en la mayoría se encontró poca anotación de genes. Tomando todos los genes de los 7 fagos, se encontró que poco más del 50% se encuentra en la categoría 0, mientras que los genes en la categoría medio y alto corresponde a poca cantidad de genes. De las secuencias de ADN obtenidas de los 7 fagos, utilizamos el programa Circoleto para alinear los genomas, del cual obtuvimos el siguiente gráfico. Como se observa, 3 de los 7 fagos comparten gran parte de su genoma, los cuales son BCEP1, 43 y 781, de los cuales se puede decir que el fago 43 y 781 comparten casi idénticas secuencias debido al score obtenido representado en rojo. Con esto se podría decir que la predicción de la función de genes puede ser compartida para estos fagos en alguno de los genes. Sin embargo, debido a que no sabemos si los genes representados en rojo son los no caracterizados y el código genético es degenerado, no se puede y no se tienen muchas esperanzas de obtener funciones similares para la predicción de función de estos dos fagos. Para la predicción de función de genes construimos la siguiente tabla, en donde se observa la predicción de función realizada para los 8 genes en los 3 métodos descritos anteriormente para cada uno de los 7 fagos. Para el fago Naswell se pudo predecir la función de 7 de los 8 genes, aunque solamente a través de los resultados obtenidos por Jackhammer. Para el fago 43 parece haber un problema en la anotación de genes,
pues para todos los genes utilizados se reportaron las mismas predicciones de la función en los distintos programas utilizados. Para el Fago 176, solo para 3 de los 8 genes se pudieron predecir las funciones, mientras que para el Fago 22 se pudo predecir la función de todos los 8 genes con Jackhammer y gran parte de los utilizados en SciBlast y TBlastN. Por otro lado, de forma similar al observado en Nazgul, para el Fago C6b, 8 funciones de los 8 genes pudieron ser descritas, pero solamente a través de Jackhammer. Para el Fago 1 no se obtuvo gran parte de la función de los genes predecidos y por último, para el Fago 781 se obtuvieron todas las predicciones de las funciones de genes, en donde de nuevo la mayor parte de los resultados se obtuvieron de Jackhammer. Como conclusiones, podemos decir que se logró gran parte del objetivo y se pudo predecir la función de la mayor parte de los genes utilizados, a pesar de que para el Fago 44 no se obtuvo resultados o no se espera que sean válidos debido al procedimiento en Prodigal. Adicionalmente, como se había predicho antes, pocas de las funciones de los genes son compartidas entre fagos, entre los fagos utilizados, y gran parte de las funciones predichas son estructurales porque es lo que se conoce en gran parte de estos. Como conclusiones, también podemos decir que la notación de genes es muy difícil y esto se puede explicar en literatura principalmente debido a que el tamaño de los genes de los fagos es muy reducido, de alrededor de 600 pares de bases. El requerimiento de muchos es tener un virión para tener una función específica y el mosaicismo genético que presentan, en donde los genes funcionan como estructuras medulares que pueden interactuar entre sí para dar lugar a distintas funciones, puede explicar por qué las funciones no están anotadas. Por último, en el programa Jackhammer se puede observar como este es el más efectivo para la predicción de genes al ser comparado con otros programas como SciBlast y TBlastN. Esto se debe principalmente a que este programa utiliza modelos ocultos de Markov que pueden ayudar